Descubre el oscuro entramado que ha sacudido a una de las parejas más emblemáticas del panorama mediático. Lo que inicialmente parecía un incidente desafortunado ha evolucionado hacia un complejo caso que involucra manipulaciones legales, persecuciones mediáticas y secretos familiares que podrían cambiarlo todo. Todo tomó un rumbo inesperado cuando emergieron las recientes declaraciones de un abogado de reconocida trayectoria, cuya reputación impecable se vio opacada por revelaciones sorprendentes. Desde ese momento, cada declaración emitida ha sido escrutada minuciosamente, desatando un verdadero torbellino de incertidumbres y especulaciones. En un principio, tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez parecían enfrentar un incidente aislado y desagradable. Sin embargo, dentro de unos márgenes manejables, nadie podría prever que las sospechas alcanzarían una envergadura tan descomunal. A medida que avanzaban las investigaciones, se hizo evidente que no se trataba de un mero contratiempo. La jueza a cargo del caso comenzó a recopilar evidencias que apuntaban hacia una acción meticulosamente planificada. Este giro sacudió profundamente los cimientos de la versión inicial. Aunque al inicio se hablaba de un posible malentendido, ahora se discute abiertamente la posibilidad de un acto premeditado con serias repercusiones legales. Las grabaciones de cámaras de seguridad, que hasta poco tiempo atrás parecían insignificantes, revelaron movimientos inquietantes en momentos clave, evidenciando comportamientos de Anabel y David que contrastaban drásticamente con la imagen pública que intentaban mantener. Los informes forenses, que en otro tiempo eran meras formalidades, se transformaron en piezas fundamentales que apuntan hacia una compleja trama de falsificación de pruebas y encubrimientos. Lo más intrigante es que, inicialmente, la pareja contaba con el respaldo de un abogado de prestigio que defendía su inocencia. Sin embargo, las filtraciones recientes ponen en duda su credibilidad, aumentando aún más la presión sobre los acusados. La posibilidad de que este abogado haya manipulado datos para favorecer a Anabel y David intensifica la desconfianza hacia todo el proceso judicial. El abogado destacado que volvió a intervenir en el caso no se limitó a exponer claramente los indicios de conducta delictiva, lanzó una bomba al declarar que, aunque la presunción de inocencia es fundamental, no se puede ignorar la responsabilidad de quienes podrían haber tomado decisiones altamente cuestionables. Sus palabras resonaron profundamente en la audiencia, especialmente al recalcar que la investigación podría haber sido más rápida si no fuera por la notoriedad que rodea a Anabel y su apellido. Desde entonces, una parte de la opinión pública cuestiona si ha habido favoritismos o dilaciones injustificadas simplemente por su condición de figura mediática. Ante la magnitud de las acusaciones, el juez de instrucción que dirigía el caso mantuvo una postura firme, negándose a adoptar medidas cautelares inmediatas. Sin embargo, esta determinación pronto fue objeto de sospechas, ya que no se actuó con la misma severidad que en otros casos similares de presunto maltrato infantil. La fama de la familia aparentemente sirvió como un escudo protector, lo que generó una oleada de especulaciones en foros y programas de televisión. Expertos en derecho penal y criminología debatieron apasionadamente sobre los pros y contras de mantener a la niña bajo el cuidado de sus padres mientras se desarrollaba la investigación. Un sector demandaba la separación preventiva para garantizar la seguridad del menor, mientras que otros argumentaban que no se presentaban pruebas suficientes. Con el paso de los días y la aparición de nuevos indicios, se cuestionó la adecuación de la decisión inicial de no separar a la menor. Los informes hospitalarios revelaron lesiones que los médicos consideraron incompatibles con la versión proporcionada por los padres. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en el principal campo de batalla, con defensores de Anabel y David alegando que estaban siendo víctimas de un linchamiento mediático, y detractores considerándolos inevitablemente culpables. El caso evolucionó de un posible descuido a una acusación seria de intento de daño deliberado. La figura de una conducta delictiva con dolo comenzó a tomar forma en cada nueva comparecencia. La jueza, al recopilar testimonios y contrastar declaraciones con evidencias, hizo que la posibilidad de una sentencia condenatoria ya no pareciera tan lejana. Si se demostrara la intencionalidad, las penas podrían superar incluso las expectativas más pesimistas. La presión social alcanzó tal nivel que algunos medios cuestionaron la imparcialidad del proceso, sugiriendo que las apariciones televisivas de Anabel habían influido en la manera en que la judicatura manejaba el caso. Los rumores se intensificaron, y los seguidores de la familia Pantoja consideraron que todo este embrollo era una cacería de brujas motivada por rencillas personales y envidias, mientras que sus detractores veían confirmada la noción de que la notoriedad no es suficiente para ocultar actos reprochables. En medio de este escenario,
emergió un documento que supuestamente desacreditaba por completo al abogado forense inicial. Según fuentes cercanas al juzgado, existían evidencias de que informes vitales fueron manipulados, especialmente aquellos que otorgaron una coartada médica a la pareja. Se afirmó que las conclusiones de dicho profesional se basaban en pruebas incompletas o incluso falsificadas, lo que sumió el proceso en una creciente incertidumbre. Sin embargo, el público pasó por alto un detalle crucial. Este segundo abogado testigo, privilegiado en todas las actuaciones judiciales, destacó el trasfondo de la filtración de estos datos y cómo podrían encajar en un patrón más amplio de conductas destinadas a encubrir o engañar a la justicia. La repercusión mediática creció exponencialmente, especialmente cuando se difundió la noticia de que Annabel y David podrían perder la custodia de su hija de manera inminente. Este rumor, inicialmente surgido de manera no oficial, ganó credibilidad tras ser mencionado en vivo por un reconocido programa digital. El director de dicho espacio aseguró contar con fuentes directas que confirmaban la existencia de un documento interno del juzgado recomendando la separación temporal de la menor debido a la gravedad de los hechos acumulados contra la pareja. Esta revelación, bomba mediática en su máxima expresión, agitó aún más el debate en redes y medios tradicionales. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, misteriosamente, se cortó la transmisión justo cuando el abogado encargado de explicar los posibles efectos legales del documento estaba a punto de profundizar en su contenido. Este silenciamiento abrupto encendió las alarmas sobre posibles intentos de proteger a Annabel y David, o quizá una estrategia táctica de la misma producción para aumentar la expectación. Mientras tanto, surgió la sospecha de que podría existir un topo dentro del círculo íntimo de Annabel, ya que el flujo constante de informaciones detalladas sugería que alguien cercano podría estar filtrando datos comprometedores a cambio de beneficios económicos o venganza personal. En la esfera del entretenimiento y la fama, estos episodios no son inusuales. La presión de mantenerse relevante y la necesidad de monetizar cada historia sensacionalista generan alianzas y traiciones repentinas. La cuestión crucial es determinar si quien filtra toda esta información lo hace con el fin de desenmascarar la verdad o con la intención de manipular la opinión pública. Los rumores incluso señalan a miembros de la propia familia, lo que, de confirmarse, añadiría un matiz dramático a un caso que ya parece sacado de una telenovela por lo extraordinario de sus acontecimientos. Por su parte, Annabel ha reducido su presencia en redes sociales desde el inicio de este torbellino mediático, interpretándose como un intento de silenciar las especulaciones. David, igualmente, ha adoptado una postura reservada, manteniéndose al margen de las polémicas y evitando declaraciones que pudieran ser utilizadas en su contra. No obstante, esta ausencia virtual no ha impedido que la conversación siga su curso. Los usuarios de las plataformas digitales escudriñan cada paso de la pareja, analizando cada aparición pública, cada gesto o palabra dicha al aire libre, en busca de señales de arrepentimiento o descuidos que pudieran revelar su culpabilidad. Entre los seguidores más devotos, se han formado bandos que defienden la inocencia de la pareja, alegando que todo es un complot orquestado por enemigos de la familia Pantoja. Por otro lado, otros están firmemente convencidos de que la fama fue el factor determinante para que las autoridades no actuaran con mayor dureza desde el inicio. La situación alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando un programa especializado en crónica social afirmó que, tras la interrupción de la emisión en directo, se recibió la orden de no volver a abordar el tema de la custodia de manera definitiva. Esto fue interpretado como una especie de censura impuesta por alguien con poder o influencias, planteando de inmediato la pregunta: ¿quién tenía interés en frenar esa discusión? Por un lado, se apuntó a la familia Pantoja, posiblemente intentando evitar que el escándalo mediático siguiera creciendo. Por otro lado, ciertos analistas sospecharon de personas con conexiones en el ámbito judicial que estarían moviendo hilos para proteger su propia reputación o la de sus allegados. A pesar de todo, el procedimiento legal continuó su curso. La jueza a cargo, aparentemente con un carácter firme y experiencia, decidió solicitar un nuevo informe pericial que recopilaría todas las grabaciones de seguridad, los testimonios médicos y psicológicos, e incluiría un análisis en profundidad de la conducta de la pareja. Desde el inicio de las primeras alarmas, se espera que este informe sea determinante para aclarar si efectivamente hubo un plan preconcebido o si, a pesar de las apariencias, todo obedece a una desafortunada serie de errores. Paralelamente, la Fiscalía también se pronunció, pidiendo cautela ante la avalancha de información que circula en los medios, sin negar que existen motivos suficientes para considerar la posibilidad de retirar temporalmente la custodia a ambos progenitores hasta que el proceso arroje conclusiones definitivas.
En medio de este panorama, la atención se centró en los contratos de patrocinio que Annabel mantenía con diversas marcas. Empresas de moda, cosmética y bienestar habían apostado por su imagen, pero muchos gerentes comenzaron a sentir la presión de la opinión pública, ya que algunos consumidores pedían la cancelación de toda colaboración con alguien bajo sospecha de haber cometido acciones tan graves. La incertidumbre era palpable y varias firmas estaban evaluando el coste de romper prematuramente estos acuerdos, sopesando la repercusión negativa de seguir asociadas a ella. El equilibrio entre la necesidad de no precipitarse ante la presunción de inocencia y el deseo de proteger la reputación corporativa se convirtió en un punto neurálgico en las reuniones de marketing. Incluso hubo filtraciones sobre reuniones de urgencia en las que directivos y asesores de imagen discutieron las posibles estrategias, mantener un prudente silencio o rescindir los contratos de inmediato. Para algunos conocedores del ámbito de la farándula, esta situación resultaba familiar, ya que historias similares habían ocurrido antes con diferentes celebridades que perdieron patrocinadores a raíz de escándalos que no estaban ni remotamente comprobados. Sin embargo, en el caso de Annabel, la sombra de la supuesta intencionalidad en el daño a un menor revestía una gravedad extraña que disparaba todas las alarmas. Las marcas no desean verse envueltas en controversias tan sensibles, y menos aún cuando el público exige respuestas contundentes. Por otro lado, existía el riesgo de que, si todo resultaba ser un montaje o se demostraba la inocencia de la pareja, ese retiro de respaldo significara un golpe irreversible para su imagen pública y la credibilidad de las propias empresas. Se trataba de un escenario complejo donde cada paso podía desencadenar reacciones impredecibles. Mientras el foco de atención se mantenía en el posible topo y en las consecuencias para la imagen de Annabel, surgió otra teoría que prendió fuego a los círculos del periodismo de investigación. Se especulaba que la interrupción abrupta del programa en vivo donde se trataba el tema de la custodia podría haber sido instigada por alguien del entorno cercano de Annabel, buscando generar más expectación. Estas tácticas a veces se emplean para desviar la atención de las pruebas más contundentes y centrarla en intrigas colaterales, el corte de la emisión, las filtraciones y la censura. De este modo, las personas tienden a olvidar momentáneamente las pruebas que apuntan a la culpabilidad de la figura mediática y se enganchan al morbo de la posible conspiración. Este tipo de maniobras no son nuevas, en ocasiones, resultan muy efectivas para despistar al público y a la prensa. En este clima enrarecido, las especulaciones sobre la pérdida de la custodia se reforzaron. Algunos expertos jurídicos, basándose en el Código Civil y en precedentes de casos similares, sostienen que, si las pruebas indican un entorno perjudicial para el menor, los servicios sociales tienen la potestad de actuar de manera contundente. Lo más drástico sería el traslado de la niña a un centro de protección o la entrega de la tutela a un familiar con antecedentes limpios y totalmente ajeno a la trama. Mientras tanto, otros especialistas advierten que retirar a la menor sin una resolución judicial firme podría considerarse una medida exagerada. Por ello, subrayan que se requiere un equilibrio delicado. La justicia debe proteger la infancia por encima de todo, pero también respetar los derechos de los padres si no hay indicios claros de peligro inminente. Muchos se preguntan si, en caso de que todo resultara cierto, la reputación construida por Annabel en redes sociales sobreviviría a un veredicto condenatorio. Las plataformas digitales tienen el poder de ensalzar o hundir a alguien en cuestión de días. El apoyo incondicional de miles de seguidores puede evaporarse tan rápido como llegó, y las marcas que un día competían por colaborar con una figura popular pueden distanciarse. Si la presión social se vuelve insostenible, es la industria la que se enfrenta a la credibilidad, medida en me gusta y en la percepción de honestidad hacia la persona influyente. Una vez que la imagen de integridad se quiebra por un escándalo, es muy difícil recuperarla, especialmente cuando está en juego la seguridad de un menor. No se trata simplemente de un escándalo amoroso o un rumor de infidelidad. Aquí la integridad física y psicológica de una niña habría sido puesta en riesgo. Mientras transcurren las semanas, el cúmulo de información no deja de crecer. Las tertulias televisivas introducen expertos en grafología que analizan la firma de Annabel en supuestos documentos, psiquiatras que ofrecen evaluaciones hipotéticas sobre los rasgos de personalidad de la pareja, y colaboradores que narran incidentes turbios que habrían presenciado. Las redes sociales se llenan de teorías que van desde la conspiración más sofisticada hasta la creencia de que la pareja es totalmente inocente. Se dice que la presión mediática podría obstaculizar la imparcialidad del juicio, ya que a veces los jueces y fiscales pueden sentirse influidos por la opinión pública masiva. Otros afirman que esta visibilidad, al contrario, garantiza que no habrá irregularidades,
ya que el proceso está bajo escrutinio colectivo. Lo que parece claro es que la maraña legal se va enredando cada vez más, y la figura de la jueza que conduce la investigación se sitúa en el centro de la tormenta. Para algunos, es una profesional con carácter y solvencia. Para otros, quizá esté cediendo a influencias externas. Los debates llegan a puntos de fervor cuando se discute la pertinencia de dejar que la menor continúe bajo el cuidado de los padres. Mientras no haya un fallo definitivo, y especialmente cuando varios informes médicos apuntan a secuelas físicas y psicológicas preocupantes, la jueza considera crucial entrevistar a testigos que en su día compartieron momentos íntimos con Annabel y David, para comprender si la conducta agresiva o negligente era un patrón reiterado o un evento aislado. El abogado que logró que su testimonio se escuchara en el programa suspendido sostiene que hay muchas más irregularidades de las que han trascendido al público, y que la interrupción del directo fue un claro intento de frenar revelaciones que perjudicarían de forma irreparable la defensa de la pareja. Mientras algunos internautas sugieren boicots a los programas que difunden especulaciones, otros exigen más información y transparencia. Se han abierto peticiones en línea pidiendo la intervención de organismos de protección al menor, argumentando que si se tratara de otra familia sin relevancia mediática, la custodia provisional de la niña se habría tomado hace tiempo. Esta doble vara de medir, alimentada por la fama y el apellido de la acusada, irrita a una parte significativa de la sociedad que considera intolerable la existencia de privilegios. Mientras tanto, la defensa de Annabel niega cualquier conducta delictiva y clama que todo se resolverá a su favor, insistiendo en que un sector de la prensa está transformando un percance doméstico en un relato oscuro e injusto. A medida que la investigación avanza hacia su tramo final, el clima de incertidumbre se hace más denso con cada nuevo rumor o documento filtrado. Las hipótesis cambian de dirección. Algunas fuentes afirman que Annabel y David ya se estarían preparando para el peor escenario posible, contratando expertos en comunicación y planeando un cambio de estrategia radical para afrontar el juicio. Se especula que podrían optar por un perfil aún más bajo, tratando de evitar apariciones televisivas y declaraciones que pudieran ser interpretadas como provocación o como una forma de manipular la opinión pública. Otros, en cambio, mantienen que la pareja ha planteado un acuerdo con la parte acusadora para evitar un proceso largo y mediático que podría dañar de manera irreparable su imagen. Por si fuera poco, el peso de la popularidad de Annabel en redes sociales no deja de ser un factor determinante. Con millones de seguidores, su capacidad para divulgar mensajes y generar reacciones masivas es innegable. Algunos abogados defensores de otros casos de celebridades han comentado que jamás habían visto un proceso donde la dimensión de las redes jugara un papel tan fundamental, casi a la par de las pruebas judiciales. Al final, todo parece girar en torno a la credibilidad, la de los informes, la de los testigos, la de las pruebas y también la de una figura que ha construido un imperio digital gracias a la cercanía que proyecta a través de sus publicaciones cotidianas. No menos importante es el contexto familiar. Se especula con la intervención de ciertos miembros de la familia Pantoja que, presionados por el escándalo, querrían distanciarse de Annabel mientras la situación se esclarece. Se escuchan rumores de llamadas tensas y discusiones en privado, donde algunos allegados habrían exigido a Annabel explicaciones más concretas, cuestionando la versión oficial que ella y David han sostenido desde el principio. Esta fractura potencial en el entorno familiar aviva las suposiciones sobre posibles traiciones internas. El interés crece aún más con la posibilidad de que existan grabaciones privadas que podrían comprometer definitivamente la defensa de la pareja. Mientras tanto, la prensa rosa y la prensa generalista convergen en la cobertura de un caso que trasciende la simple noticia de corazón, pues involucra temas muy sensibles y pone sobre la mesa la responsabilidad de las instituciones en la protección de los menores. Los usuarios se sienten partícipes de esta especie de culebrón judicial, comentando cada movimiento y compartiendo teorías que mezclan hechos con pura especulación. La mezcla de seriedad y espectáculo mediático es explosiva, y cada actualización se convierte en tendencia instantánea en las plataformas más populares. Llegados a este punto, la gran incógnita sigue siendo cómo se resolverá el asunto y qué consecuencias definitivas tendrá para todos los implicados. No es solo la posible pérdida de la custodia lo que está en juego, sino también la credibilidad de un sistema legal que podría verse cuestionado si se prueba que la fama ha otorgado privilegios indebidos. Por otra parte, si finalmente se demuestra la inocencia de Annabel y David, el debate giraría hacia cómo reparar el enorme daño a la reputación y si deberían exigirse responsabilidades a los medios y personas que contribuyeron a inflar sospechas infundadas. La tensión está servida y la expectación por el desenlace no podría ser más alta. Por ahora,
Lo más aconsejable para quienes siguen estos acontecimientos es permanecer atentos a las fuentes oficiales y contrastar la información antes de sacar conclusiones precipitadas. Los rumores y las filtraciones pueden desvirtuar la realidad, y hasta que la jueza dicte una resolución, cualquier hipótesis, por muy descabellada o sólida que parezca, seguirá siendo especulativa. Lo único claro es que este caso ya forma parte de los más comentados en la historia reciente de la prensa del corazón, y que cada paso, cada documento y cada declaración influyen en el juicio paralelo que se desarrolla ante el Tribunal de la Opinión Pública. Queda mucho por desvelar, y en cuanto aparezcan nuevas noticias, las redes volverán a arder con la misma intensidad que hasta ahora, ansiosas por sentenciar a favor o en contra de unos protagonistas que, de un modo u otro, han acaparado la atención y despertado el morbo de millones de personas. Para estar al tanto de todos estos desarrollos y recibir actualizaciones en tiempo real, no olvides seguir *alerta rosa *, tu fuente confiable para las noticias más impactantes y exclusivas del momento. Mantente informado y no te pierdas ningún detalle de este fascinante y polémico caso que mantiene en vilo a toda una nación.